Empecemos por dejar algo bien en claro. Los alimentos ultraprocesados están diseñados para ser muy tentadores, en algunos casos adictivos, y cuentan además con promoción permanente. Tienen mucho marketing que hacen que lleguemos a desear consumirlos. Pero lamentablemente este no es el único problema. También tenemos que reconocer que los alimentos ultraprocesados son muy fáciles de consumir, muy rápidos, y además suelen ser más económicos que los alimentos sin procesar. Y todo esto conjugado hace que muy probablemente cuando lleves una dieta alta en alimentos ultraprocesados termines comiendo más y también subiendo de peso o teniendo problemas para controlarlo, aun cuando haces ejercicios, cuando entrenás de forma regular. Durante mucho tiempo la ciencia ha sospechado que existe un vínculo directo entre los alimentos ultraprocesados y la pandemia mundial de obesidad, pero nunca se había hecho un estudio controlado y aleatorio que pruebe que los alimentos ultraprocesados nos hacen comer más y subir de peso. Hasta ahora, porque en un informe publicado en la revista Cell Metabolism, los investigadores mostraron los detalles del primer estudio controlado que compara las diferencias en el consumo de calorías entre dietas hechas a base de alimentos no procesados y dietas hechas a base de alimentos ultraprocesados. Y tal vez lo más curioso y notable de este estudio es que aun cuando las dos dietas preparadas por los investigadores coincidían en la cantidad y la calidad de los nutrientes, por ejemplo, las cantidades de grasas, cuando los voluntarios ingirieron dietas de alimentos ultraprocesados, comieron más y aumentaron de peso. Al respecto, el Dr. Kevin Hall, autor principal del estudio, sostiene que hasta ahora la mayoría de los estudios siempre se han centrado en el contenido de nutrientes de los alimentos, pero prácticamente sin tener en cuenta cuáles son sus procesos de producción. Al emprender la investigación, Hall y su equipo reclutaron a 20 voluntarios sanos que se dividieron en dos grupos. A un grupo se les dio una dieta basada en alimentos ultraprocesados, el otro grupo una dieta de alimentos naturales, sin procesar. Todo esto durante 2 semanas y luego se invirtieron estos roles. Los voluntarios comieron 3 comidas al día y se les dio agua embotellada y bebidas ultraprocesadas o sin procesar. La idea era que coman todo lo que quieran y al mismo tiempo se iban midiendo esas cantidades. Los investigadores utilizaron un sistema de clasificación de alimentos llamado NOVA que los clasifica en base a cuánto se han procesado, y con ello hicieron las dietas para los dos grupos. Por ejemplo, a los voluntarios que hicieron la dieta ultra procesada se les dio para comenzar el día cereales de desayuno, leche entera con fibra añadida y muffin de arándanos con margarina. Mientras tanto, a los participantes que comieron una dieta sin procesar se les dio un pote con fresas, bananas, nueces, sal, aceite de oliva, yogur griego, rodajas de manzana y algunas gotas de limón. Y atención con esto porque luego de 2 semanas el grupo que llevaba una dieta con alimentos ultraprocesados tuvo un aumento de peso en promedio de 300 a 900 gramos, mientras que el grupo de las personas que comieron alimentos sin procesar sufrieron una pérdida de peso, una disminución de prácticamente los mismos valores. Entre quienes no se vieron sorprendidos por estos resultados está la doctora Dana Hannes, quien asegura que las dietas ultraprocesadas tienden a contener alimentos que son más densos en calorías y con menos contenidos de agua, lo que hace que cada alimento individualmente sea menos saciante y satisfactorio. Y por esto, para lograr que nuestro estómago se llene y que tengamos esa sensación de saciedad, necesitamos comer más. Recordemos que la saciedad tiene más que ver con el volumen de lo que comemos y no tanto con la cantidad de calorías que contienen esos alimentos. Y atención, porque a la hora de responder por qué comemos más cuando optamos por alimentos ultraprocesados, en la investigación los científicos también sumaron la hipótesis de la velocidad con la que se comen este tipo de alimentos y notaron que los voluntarios que comían alimentos ultraprocesados lo hicieron más rápido y esto puede haber contribuido a comer en exceso. Al respecto, la doctora especialista en nutrición Christine Kirkpatrick también nos alerta de la importancia de prestar atención a la velocidad con la que comemos nuestros alimentos en el día a día.
Kirkpatrick afirma que muchos estudios citan que masticar más tiempo y poner atención plena en lo que comemos son tácticas efectivas para perder peso corporal. Y agrega que comer rápido obviamente significa comer más comida, más calorías y demasiado combustible que al final del día no se puede quemar, lo que da como resultado una abundante energía antes de irnos a la cama, que en definitiva termina depositándose en tejido adiposo, en grasa corporal. Además, un dato no menor es que, como dijimos, los alimentos ultraprocesados suelen ser más económicos y al mismo tiempo más fáciles, más rápidos para consumir. Solamente hay que sacarlos de la góndola del supermercado, abrir el envase y consumirlos, lo que real y lamentablemente encaja a la perfección con el estilo de vida que llevamos en las sociedades actuales, modernas, especialmente en las grandes ciudades en donde cada minuto vale oro y lo necesitamos para poder cumplir con las tareas que tenemos a lo largo del día. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo salir de esta trampa? Primero, tenemos que entender que no necesariamente todos los alimentos procesados van a ser perjudiciales o de la misma forma perjudiciales para nuestra salud. De hecho, cuando preparamos nuestros propios alimentos también los estamos procesando. La diferencia está principalmente en las materias primas que vamos a utilizar. Y acá algo que me parece interesante para poder entender y recordar fácilmente cuáles son los alimentos que más nos pueden servir para nutrirnos de una forma saludable, es entender cuáles son los alimentos que están y los que no están en la naturaleza. Por ejemplo, nuestros ancestros no iban a un árbol y bajaban una bolsa de papas fritas o un paquete de galletas o de dulces. Ni los hombres de las cavernas, ni los que fueron viniendo miles y miles de años después. Por lo tanto, por sentido común, podríamos decir que es difícil que nuestro cuerpo esté preparado para asimilar esos alimentos. En cambio, va a estar preparado para asimilar otros alimentos que sí están presentes en la naturaleza. Creo que entendiendo eso podemos ayudarnos a elegir un poco mejor nuestros alimentos y por supuesto que también podemos elegir, por ejemplo, algunas frutas que vienen en lata o alimentos que vienen parcialmente procesados, pero tratar de evitar esos alimentos que no sabemos muy bien qué son y cómo están hechos y no solamente qué ingredientes tienen, sino qué procesos de fabricación tuvieron. Y obviamente, como siempre decimos, el tema está en los hábitos de consumo. No se trata por ahí de ser extremista y no comer nunca más un alimento procesado o ultraprocesado, y tampoco en comerlo siempre, sino en tener hábitos de consumo y a veces poder darnos ciertos permitidos. Recordad esto que siempre decimos, nadie engorda por comer una hamburguesa de la misma forma que nadie baja de peso por comer una ensalada. Simplemente trata de minimizar el consumo de alimentos procesados y de preparar y cocinar tus alimentos en casa, a base de ingredientes como vegetales, legumbres, granos integrales o huevos. En definitiva, alimentos que están presentes en la naturaleza. Y finalmente, recordad que tanto este video como todos los de este canal tienen un fin meramente informativo y que para nada sustituyen la consulta con un profesional. Todo lo contrario, te alientan a que tengas una permanente conexión con tu cuerpo y para eso siempre lo mejor es tener consultas con profesionales para ver tu caso en particular.